Personas entre 50 y 60 años, más común en mujeres que en hombres, en algún momento de su vida pueden llegar a sentir un dolor en la parte izquierda de su abdomen. Pueden llegar a tener muchos gases, sentir inflamación, irritación. En busca de una mejoría llegan a tomar medicamentos o remedios, sin embargo no llegan a ver ninguna mejoría en estos síntomas y igual lo pueden estar confundiendo con algún padecimiento como colon irritable, apendicitis, cálculos en la vesícula, pero lo más probable es que en ciertos casos lo puedan estar confundiendo con divertículos o una enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular o el aparecimiento de los divertículos no es común en personas menores de 40 años, sino en adultos mayores de 60 años. Y se estima que las personas a partir de los 80 años pueden llegar a tener divertículos o están próximas a desarrollarlos. Los divertículos son una manera del envejecimiento del colon, sin embargo no se sabe con exactitud cuál podría ser la razón del aparecimiento de estas bolsas. Pero antes de hablar sobre esta enfermedad diverticular, tenemos que ver qué es un divertículo. Tenemos que checar la estructura de la pared colónica. Como podemos ver, aquí tenemos una pared colónica saludable y como normalmente se tendría que ver. Esta está constituida por la mucosa, la submucosa de esta parte y el músculo circular y al final esta parte que es la serosa, toda esta parte. Bueno, y en esta parte colónica es donde se van a generar los divertículos. Los divertículos son protuberancias en forma de saco que se generan en las paredes internas del colon. Estas emergen a través de su capa muscular, lo que forma como pequeños globos en la pared del intestino grueso. Estos divertículos se forman en los puntos de debilidad del tubo digestivo. Estos puntos están ubicados en lugares donde los vasos rectos penetran la capa del músculo circular del colon, ya que en esos puntos no hay músculo que impida que se formen esas protuberancias. Como podemos ver en esta imagen, cuando ya se forma un divertículo, la parte de la mucosa es la que queda por dentro y la parte serosa es la que queda por fuera. Podemos observar que cuando estos vasos rectos penetran en la capa del músculo, se forma el divertículo y ya de aquí ya no tiene ninguna capa de músculo que impida que se produzca este divertículo. Es por eso que se crean y esto se les llama como punto débil. Y bueno, en estos puntos lo que termina que se formen los divertículos es que hay un aumento de la presión intraluminar dentro del intestino grueso. Esta presión hace que la mucosa, o sea, la parte interna, sea empujada a través de las zonas más débiles de la capa muscular y allí donde los vasos sanguíneos lo atraviesan. Esta presión se debe a que la presión de un tubo, en este caso del colon, es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional al radio. Esto quiere decir que si el radio es pequeño, el tubo es más propenso a tensionarse, por lo que entre más chiquito el diámetro de un tubo, mayor riesgo de divertículos. Es por eso que en la parte donde se generan los divertículos es en el sigmoide, porque es la parte que menos diámetro tiene y como lo expliqué, entre menos diámetro es más propenso a que este tubo se tensione. Por ejemplo, a diferencia del sigmoide, el ciego tiene hasta 8 centímetros de diámetro, es por eso pues que en esos lugares no se producen los divertículos. Entonces, antes de pasar a explicar qué son las enfermedades diverticulares, un divertículo son sacos en forma de globo que se producen en el colon y que llegan a arrasar con todas las capas de la pared gastrointestinal, como podemos ver en esta imagen, desde la mucosa, la submucosa, el músculo circular y la serosa. Bueno, en esta imagen podemos ver que la formación de divertículos se genera en el sigmoide, que ya es la parte casi final del intestino grueso, y en esta otra imagen se puede ver por medio de una colonoscopia los divertículos y se notan como si fueran unas perforaciones en el intestino grueso o en el colon. Los divertículos los clasificamos en dos: la diverticulosis y la enfermedad diverticular, que esta a su vez se subdivide en dos: la enfermedad diverticular no complicada y la enfermedad diverticular complicada, o esta también se le puede llamar diverticulitis.
La diverticulosis es el aparecimiento de los divertículos en el colon, como se explicó anteriormente, y estos no provocan algún síntoma o malestar en el paciente. La mayoría de pacientes con diverticulosis se les detectan los divertículos como una casualidad, porque se les estaba haciendo algún otro tipo de estudio, buscando algún otro tipo de padecimiento, y se les pueden llegar a encontrar divertículos. Entonces, la presencia de divertículos en el colon y que no manifiesta ningún síntoma se le denomina divertículos. Pero en el caso de que estos divertículos sí generan síntomas o malestares al paciente, se le denomina enfermedad diverticular. Como se había mencionado anteriormente, la enfermedad diverticular se puede dividir en dos: la enfermedad diverticular no complicada y la enfermedad diverticular complicada. Primero hablaremos de la enfermedad diverticular no complicada. En la no complicada puede haber presencia de dolor y distensión abdominal asociados a cambios en el hábito intestinal y la presencia de divertículos, sin que exista otra causa evidente de estos síntomas. Se presenta por medio de dolores crónicos en la fosa ilíaca izquierda, en ausencia de fiebre, y se podría presentar un pequeño sangrado en las evacuaciones. Este padecimiento se podría confundir con el síndrome de intestino irritable, pues ambos presentan síntomas de dolor y distensión abdominal asociados en el cambio de hábito de evacuación, como diarrea y estreñimiento. Y ahora, ¿pero qué pasa cuando estos divertículos se complican y se necesita al paciente ser intervenido en el hospital? Pues a esto se le llama enfermedad diverticular complicada o diverticulitis aguda, que se caracteriza principalmente por el dolor abdominal y el engrosamiento del colon. En esta clasificación de la enfermedad diverticular, básicamente los divertículos se inflaman porque se obstruyen debido a la acumulación de fecalitos. Los fecalitos son concreciones de heces que se pueden calcificar y acumularse en el recto o en el colon. Y además de estos divertículos contener fecalitos, también contienen bacterias. En la diverticulitis, además de que se genera una inflamación de estos divertículos, también se podría generar la perforación de estos, y esto ya es algo más grave porque el contenido, como lo mencioné, que son los fecalitos y las bacterias, podrían distribuirse a otros órganos como la vejiga, podrían contaminar a estos órganos debido a la materia intestinal que se liberó. La aparición de los divertículos o alguna enfermedad diverticular aumenta de forma paralela con la edad. A los 40 años es de un 40% y a los 60 años es de un 60%. Los divertículos pueden presentarse en diferentes áreas del colon. Esto dependerá de la geografía. Por ejemplo, en países industrializados y del oeste, los divertículos tienen una prevalencia del 5 al 45%, y de las personas con divertículos, el 95% tiende a desarrollarlos en la parte del sigmoide del colon. En Asia, la prevalencia de los divertículos es de un 13 a 25% y su aparición predominan en la parte derecha del colon. De los pacientes que desarrollan diverticulosis, aproximadamente el 25% tiende a desarrollar una enfermedad diverticular no complicada, y una pequeña parte de esa porción tiende a desarrollar una enfermedad diverticular complicada o alguna complicación debido a los divertículos. Existen diversos factores de riesgo que se han relacionado con la presencia de alguna enfermedad diverticular, como la edad, factores genéricos, la baja ingesta de fibra, una alta ingesta de carnes rojas, la inactividad física, índice de masa corporal alto, arriba de 25, y fumar. Una dieta baja en fibras y alta en el consumo de carnes rojas está relacionada con el riesgo de padecer alguna enfermedad diverticular sintomática, o sea, complicada. Una dieta con el consumo necesario de fibra o dietas vegetarianas ha demostrado que pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad diverticular al disminuir la inflamación intestinal y regular la microbiota. Se sabe que las dietas bajas en fibras pueden producir heces fecales menos voluminosas y se puede aumentar el tiempo del tránsito de estas en el colon, por lo que al ver heces menos voluminosas y un tiempo de tránsito extendido o prolongado, puede provocar la presión dentro del colon y por lo tanto formar hernias
o divertículos. La obesidad también es un factor de riesgo para el aparecimiento de los divertículos porque, aunque se produce una inflamación de bajo riesgo, es crónica y esta se ve perpetuado por el tejido adiposo que secreta citoquinas que promueven la inflamación y la alteración de la microbiota intestinal. El fumar podría causar la inflamación del colon debido a múltiples mecanismos, entre ellas el desbalance de los prooxidantes y los antioxidantes, aumentando la producción o la secreción de radicales libres y disminuye la producción de antioxidantes protectores. El fumar también disminuye el crecimiento de la mucosa intestinal, lo que altera a la función endotelial y a su vez también va a alterar a la composición colónica bacteriana. Además, este hábito también puede aumentar la secreción de polipéptido vasointestinal que aumenta la presión del colon, que como ya vimos, este es un factor para que se produzcan los divertículos. A su vez, la nicotina inhibe la inmunidad colónica y sistemática y promueve la síntesis de citoquinasa proinflamatoria como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa en la mucosa. Por último, la inactividad física es un factor de riesgo para desarrollar divertículos. La actividad física tiene una amplia evidencia sobre sus beneficios respecto al tracto gastrointestinal en disminuir el riesgo de cáncer. El aumento de la actividad física puede reducir la presión dentro del colon y el tiempo de tránsito de las heces, que como lo hemos visto en todo el video, este es un factor muy importante para el desarrollo de los divertículos. Y se ha visto y hay evidencia en que pacientes sedentarios o con poca actividad física son más propensos a desarrollar alguna enfermedad diverticular. En algún momento de su vida se les presentan los divertículos o una enfermedad diverticular. Actualmente no se tiene un registro de prevalencia de diverticulosis en México. Esto lo ha declarado la revista de Gastroenterología de México. Sin embargo, sí se tienen datos del National Ambulatory Medical Care Survey y del National Hospital Ambulatory Medical Care Survey de Estados Unidos. Estas organizaciones informan que se necesita un presupuesto considerablemente alto en todo el mundo y que estas enfermedades van cada vez en aumento. Estas mismas organizaciones han declarado que la enfermedad diverticular o cualquiera de su clasificación es el octavo diagnóstico más frecuente en enfermos ambulatorios, con más de 2.7 millones de consultas anuales en los Estados Unidos. Hablar de una enfermedad diverticular también se debe de tomar de la mano con la microbiota intestinal porque estamos abordando un tema que surge en el tracto intestinal. Entonces, al usar o llevar un tratamiento de analgésicos en la diverticulitis aguda o la inflamación de los pacientes con alguna enfermedad diverticular, también se ve alterada la microbiota intestinal. En los últimos años se ha reconocido la importancia de la microbiota intestinal en la etiología y fisiopatología en una amplia gama de enfermedades y en este caso específico en el sistema digestivo. A pesar de esto, aún no se tienen muchos estudios que están relacionados con el papel de la microbiota intestinal y las enfermedades diverticulares. De los pocos estudios que se tienen registro, se ha demostrado el agotamiento de la microbiota intestinal debido a la inflamación que padecen los pacientes con enfermedad diverticular. La microbiota fecal es el conjunto de microorganismos que viven en el intestino y en pacientes con alguna enfermedad diverticular se ven disminuidos la Clostridium cluster 9 y en pacientes sintomáticos, o sea, en diverticulitis, se ve disminuida la Clostridium cluster 9, Fusobacterium y la Lactobacilliaceae. Además, un estudio que se encargó de asociar la enfermedad diverticular con la microbiota intestinal descubrió que los segmentos del colon afectados por los divertículos presentan aumento de bacterias reductoras de azufre
y oxidantes de azufre en comparación con regiones normales o no enfermas. Este desequilibrio de microbios metabolizadores de azufre podrían provocar un exceso de sulfuro de hidrógeno, por lo consiguiente provocar una inflamación. El tratamiento para la diverticulosis y para la diverticulitis aguda va a ser diferente. En primera instancia, para la diverticulitis aguda, como el paciente está internado en un hospital o tiene atención clínica, obviamente debe de llevar un tratamiento de fármacos. Y también, dependiendo de su gravedad, si necesita un tratamiento quirúrgico. Aún así, si se lleva un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de fármacos, este siempre debe de estar acompañado de un tratamiento alimenticio o una dieta durante y después del tratamiento para la diverticulitis. Primero hablaré sobre el tratamiento nutricio que se debe de llevar en pacientes durante el tratamiento de fármacos y después en recuperación de la diverticulitis. En esta enfermedad diverticular se debe de llevar una dieta restrictiva para reducir los síntomas de inflamación y la diarrea. Los primeros días después del cuadro de diverticulitis se debe de llevar una dieta líquida. Esto para dejar descansar el sistema digestivo, en especial, en este caso, el tracto intestinal. Se pueden incluir, como lo que ya conocemos, una dieta líquida, caldo sin grasa, jugos de frutas sin pulpa, como el jugo de manzana, paletas de hielo sin trozos de fruta o pulpa, gelatina, agua, té o café sin leche. También es importante mencionarle al paciente el uso de electrolitos, pues estos se perdieron gracias a la diarrea y estos pueden ser por medio oral. A medida de que el paciente se vaya sintiendo mejor, el médico es el que va a indicar que el paciente ya puede pasar a una dieta blanda. También, como sabemos, una dieta blanda es una dieta con alimentos bajos en fibra, que incluye alimentos como frutas enlatadas y verduras enlatadas, cocidas y sin semillas y sin cáscara. En las verduras se le pueden recomendar como chícharos, zanahorias y papas, todo esto sin cáscara, como ya se mencionó, huevos, pescado, pollo, todo cocido, también pan blanco refinado. Recordemos, no se deben de recomendar harinas integrales porque estas pues tienen un alto contenido de fibra. De nuevo, jugo de frutas y verduras sin pulpa, leche, yogur y queso siempre semidescremado, y arroz, pasta y todo tipo de cereales que no sea integral, que sea blanco. Lo que la dieta blanda hará en pacientes con diverticulitis es que disminuirá el tránsito intestinal y esto podría favorecer al proceso diarreico. En el caso de la diverticulosis o la enfermedad diverticular no complicada, es un padecimiento crónico, o sea que permanece por un periodo extenso, no como la diverticulitis aguda, que es un cuadro y ya de ahí desaparece y regresa a su estado normal si se lleva un tratamiento adecuado. ¿Y cómo debe de ser la alimentación o la dieta en pacientes con diverticulosis o enfermedad diverticular no complicada? Bueno, como estos padecimientos son crónicos, o sea, de un tiempo extenso, se les debe de recomendar siempre una dieta alta en fibras. Diversos estudios han afirmado que una dieta alta en fibras podría reducir el riesgo en pacientes con diverticulosis que estos divertículos se inflamen y puedan escalar a una diverticulitis. Así que mantener una buena dieta alta en fibra y con todos los grupos alimenticios podría mantener a los divertículos sin ningún síntoma y sin ninguna complicación para el paciente. Y no solo en los divertículos, la fibra es de gran ayuda en cualquier caso de inflamación intestinal, por lo que las dietas ricas en fibras ayudan al buen funcionamiento del intestino grueso. Además, disminuyen el estreñimiento y ayudan a que el tránsito de los alimentos sea mejor y más rápido. Y aparte, la fibra ayuda a que se disminuya la presión en el colon, que ya se ha repetido en múltiples ocasiones que la presión en el colon es lo que favorece el desarrollo de los divertículos. Se le debe de recomendar al paciente aumentar su consumo de fibra poco a poco si es que anteriormente no estaba acostumbrada a consumirla
con regularidad en su dieta. Asimismo, se debe de recomendar al paciente eliminar completamente o reducir el consumo de productos ultraprocesados, principalmente de refrescos, jugos, enlatados o en caja, asimismo como el de embutidos como salchichas, chorizos, tocino, también todo tipo de productos como galletas, papas como Sabritas, etc. Hay que mencionarle al paciente que de preferencia, de ahora en adelante, todos los productos que consuma deben de ser en su mayoría frescos y naturales. Se debe de aumentar el consumo de todo tipo de verduras ricas en fibras, como brócoli, zanahoria, papa, chícharos, espinacas, calabacitas, chayotes, nopales, etc. Y si bien las carnes rojas no están recomendadas para personas con enfermedades diverticulares, el consumo de estas no debe de ser totalmente eliminado, sino se le debe de recomendar al paciente que por su bienestar es mejor que las disminuya, pero no eliminarlas completamente, y sí las podría consumir de manera regular o en algún momento, pero sí debe de irlas en su dieta y que su consumo no sea tan frecuente. En estudios se tenía esta controversia de si las carnes rojas eran un factor para que se desarrollaran los divertículos. Sin embargo, se descubrió que esto no es así. El factor que hace que se desarrollen los divertículos es la moderación con la que se consumen las carnes rojas. O sea, que si el paciente tiene un alto consumo de carnes rojas en su dieta, pues es más probable de desarrollar divertículos. En cambio, si el paciente no consume carnes rojas, pues el riesgo es mayor. Y como ya lo mencioné, si las personas con divertículos o enfermedades diverticulares en alguna ocasión quieren comer carnes rojas, no hay problema mayor, pero sí hay que recalcar que su consumo debe de ser muy moderado. Otro alimento que también los pacientes con divertículos podrían mencionar o podrían tener dudas sobre si deberían de consumirla o no son las nueces y semillas, ya que este alimento se ha generado como el mito o la creencia de que se pueden quedar atoradas en algún divertículo y de ahí obstruir la materia que se acumula y generar alguna inflamación, y de ahí una diverticulitis aguda y bueno, más complicaciones. Sin embargo, hay estudios que han desmentido este mito y en la actualidad los nutriólogos y médicos no prohíben el consumo de las semillas y las nueces. Así que estas no producen ningún daño y ningún riesgo, no hay ningún problema en consumirlas. Y de igual manera se debe de no eliminar, pero sí disminuir el consumo de hidratos de carbono procesados como bolillos, pan de caja como Bimbo o panes ultraprocesados. No eliminar por completo este tipo de alimentos, pero sí recalcar que se debe de disminuir su consumo. En general, como podemos ver, la dieta para pacientes con divertículos, ya sea una enfermedad o simplemente la diverticulosis, se recomienda que su dieta sea lo más fresca y natural posible. Y algo que sí se debe de eliminar definitivamente en personas con diverticulosis o diverticulitis son los alimentos con picante o muy condimentados. Sí, porque estos sí podrían provocar una enfermedad o una complicación mayor. Y no solamente en los divertículos, este tipo de alimentos como picantes o muy condimentados pueden producir una inflamación en el colon. Así que bueno, la alimentación en estos pacientes debe de ser, como ya dije, lo más fresca y natural posible, alejada de todo tipo de alimentos que podrían producir una inflamación en el colon.